Vamos a ver ahora los aspectos teóricos relacionados con las ecuaciones diferenciales dependientes de dos rectas. Para ello, primero vamos a analizar de qué forma son este tipo de ecuaciones diferenciales. El nombre lo está diciendo. Si son dependientes de dos rectas, pues en la expresión de la ecuación tiene que aparecer de alguna manera pues dos ecuaciones de dos rectas. Así que pues podemos decir que son las de esta forma, aquellas que tienen la forma y' igual a una función donde intervienen las ecuaciones de dos rectas. Ax más b más c igual a 0 sería la ecuación de una recta, y a'x más b' más c' igual a 0 sería la ecuación de la otra recta. Evidentemente a, b, c, a', b' y c' números reales. Bueno, pues para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales vamos a ver que se puede tomar por diferentes caminos, dependiendo de lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es analizar la posición relativa de esas dos rectas. Estudiamos la posición relativa de esas dos rectas y sabemos que en el plano de dos dimensiones pues tenemos tres posibilidades. Las dos rectas pueden ser coincidentes, es decir, que sea la misma recta, pueden ser rectas paralelas, que no se corten en ningún punto, y pueden ser rectas secantes, que se corten en un único punto. Bueno, pues dependiendo de en qué caso de los tres estemos, pues se resolverá de una manera u otra. La hemos ordenado de forma que su resolución sea como desde la más simple hasta la más complicada. Las rectas coincidentes vamos a ver enseguida que son casi inmediatas, las rectas paralelas hay que trabajar un poco, pero tampoco demasiado, mientras que las rectas secantes pues requieren un poquillo más de trabajo. Bueno, pues vamos a empezar con rectas coincidentes. Lo primero es tener claro cuando dos rectas son coincidentes. Dos rectas son coincidentes básicamente cuando son la misma recta, es decir, que los coeficientes de la x, de la y y los términos independientes sean totalmente proporcionales. Fijaros que si esto ocurre, sugiere lo siguiente. Si nos fijamos en ax más b más c y debajo a'x más b'y más c', si todos estos coeficientes son proporcionales, al fin y al cabo este cociente que tenemos aquí no es más que un número, ¿vale? Y nos está sugiriendo que al fin y al cabo lo que podemos hacer es simplificar, sacar factor común, simplificar por la expresión donde esté esa recta. Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Se sacaría factor común la recta. Fijaros que al fin y al cabo aquí en este cociente, si lo de arriba es totalmente proporcional a lo de abajo, esto es un número y por supuesto que f de un número es un número y nos quedaría una que ya es de variables separadas, ¿vale? Podemos simplificar y en verdad lo que tenemos es una ecuación que no es dependiente de dos rectas, sino que es de variables separadas. Así que sacando factor común esa expresión y simplificando, la ecuación que nos han dado pues se convierte en una de variables separadas, que ya sabemos previamente que se resuelven integrando por separado cada una de las expresiones. A partir de ahí es importante recordar también que en este tipo de ecuaciones, por ese factor común que sacamos de la recta común que tenemos ahí, pues siempre se va a producir una solución singular que es precisamente la ecuación de esa recta. Es decir, ax más b más c igual a 0 es una solución singular. Es una solución singular porque veréis que no está incluida en la general y por supuesto que es solución porque hace que se verifique la ecuación. Bueno, pues pasamos al segundo caso, que es rectas paralelas. Dos rectas son paralelas y llevan la misma dirección, pero no son coincidentes. Es decir, si los coeficientes de la x y de la y, a partido a' es proporcional a b partido b', es decir, son iguales estas proporciones, estas relaciones, pero es distinta de la proporción c partido c'. Bueno, fijaros también aquí en nuestra ecuación que lo que tenemos es esta expresión y esta expresión son proporcionales, pero los términos independientes no siguen la misma proporción. Es decir, no podemos hacer como antes de simplificar toda esta expresión, pero fijaros que lo que sí sugiere es que si a esta expresión ax más b le ponemos un nombre, lo de arriba sería ese nombre más c, y lo de abajo sería, como esta parte sí es proporcional, sería un número por ese nombre más c'. Es decir, que sugiere claramente que hagamos el cambio a x más b y le pongamos un nuevo nombre, por ejemplo, t, ¿vale? Así que a esta expresión le vamos a poner un nuevo nombre. Ese es el cambio de incógnita que vamos a hacer, que recordar que significa que vamos a sustituir todas las apariciones de la incógnita antigua, que es la y, por la incógnita nueva, que es la t, por las apariciones de la incógnita nueva, que es la t. Ambas funciones incógnitas son funciones que dependen de la misma variable, que es la variable x. Bueno, pues derivamos el cambio. Si estas dos expresiones son iguales, sus derivadas son iguales, así que a diferencial de x más b diferencial de y será igual a diferencial de t, y con este cambio, como ya hemos sugerido, como ya nos ha parecido intuitivamente que va a pasar, pues con ese cambio esa ecuación se reduce a una de variables separables. Se separarían las variables, se integraría cada una de las expresiones por separado, se igualaría una constante y tendríamos la solución de esa ecuación de variables separables. Que no se nos olvide, para terminar, deshacer el cambio que hayamos hecho aquí previamente, es decir,
las apariciones de t las sustituimos por ax más bi y tendremos la solución de nuestra ecuación. Bueno, pues terminamos con el tercer caso, que es de recta secante. El de recta secante es el que es un poquito más complicado, no el proceso, pero sí por las operaciones que hay que realizar. Bueno, lo primero, dos rectas son secantes si se cortan en un punto, es decir, si no llevan la misma dirección, por lo tanto los coeficientes de la x y de la y no pueden ser proporcionales, así que a partido a' no puede ser igual a b partido b', y a partir de ahí, si las dos rectas son secantes, pues lo primero que haremos es calcular el punto de corte. A lo mejor pensamos que no nos puede servir para nada, pero vamos a ver que ese punto de corte de las dos rectas es clave para lo que vamos a hacer después. Para ello, pues vamos a llamarle HK al punto de corte de las dos rectas y fijaros la idea. La idea es la siguiente. Ya os adelanto que este tipo de ecuaciones, con un cambio que vamos a hacer ahora, una especie de cambio que vamos a hacer ahora, se va a reducir a una ecuación homogénea. Fijaros que si os fijáis en estas expresiones de aquí, ax más b más c, esta función no es una función homogénea precisamente por culpa del c. Si no estuviera el c, ax más b sí sería una función homogénea de grado 1. De la misma manera, la recta de abajo, a' x más b' más c', si no estuviera el c', esta expresión sí sería una función homogénea de grado 1, pero con el c', pues no sería, salvo que c' evidentemente fuera 0. Pues eso precisamente es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer algo para que no esté ni este c ni este c'. Fijaros que, si nos fijamos en la recta de arriba, por ejemplo, que esté el c o no esté el c, la diferencia es clara. Si no está el c, esta recta pasa por el origen, mientras que si está c, es decir, si no vale 0, esta recta no pasa por el origen. Y lo mismo con la de abajo. Así que la idea va a ser tratar de conseguir que las dos rectas pasen por el origen. Fijaros, si las dos se cortan en el punto de corte HK, pues si queremos que las dos pasen por el origen, lo que tenemos que hacer es que el punto de corte sea el 0, 0. ¿Cómo se hace eso? Pues trasladando nuestras dos rectas. Trasladando para que el punto de corte HK sea precisamente el 0, 0. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo una traslación en el eje X de H unidades y haciendo una traslación en el eje Y de K unidades. Bueno, pues eso no es más que hacer la traslación. Vamos a sustituir la X por una nueva X más H y la Y por una nueva Y más K. Evidentemente, hacer una traslación en los dos ejes no es hacer cambios de variables, sino simplemente hacer una traslación de forma que los diferenciales evidentemente siguen siendo iguales. Si x vale lo mismo que x mayúscula más h y derivamos, como h es una constante, las derivadas de x y de x mayúscula son iguales, y lo mismo con la y. Así que en verdad estamos haciendo como dos cambios, pero dos cambios con muchas comillas puestas como muy suaves, porque fijaros que lo único que estamos haciendo es trasladar nuestra figura. Bueno, pues vamos a ver que con esta traslación las dos rectas ya van a pasar por el origen, no van a estar, por lo tanto, ni c ni c', me van a quedar unas expresiones solo con la x y con la y, mayúsculas evidentemente, porque son las nuevas incógnitas que tenemos aquí, y por lo tanto, pues nos va a quedar una ecuación que ya es homogénea. Sabemos resolver las ecuaciones homogéneas con su correspondiente cambio de variable, las resolvemos, deshacemos el cambio, y luego al final evidentemente no se nos puede olvidar deshacer estas traslaciones que hemos hecho. Es decir, sustituiremos la x mayúscula por x minúscula menos h y la y mayúscula por y minúscula menos k. Bueno, pues os recordamos que un ejemplo de cada uno de estos, de rectas coincidentes, de rectas paralelas y de rectas secantes, lo tenéis con 3 ejercicios concretos en nuestro mismo canal de YouTube Edumaticus, así que os aconsejamos que lo veáis para reforzar este conocimiento.